Estos ETFs pueden cambiar tu cartera para siempre. Más crecimiento, más ingresos y diversificación global. Hoy te muestro los 10 mejores ETFs con los que puedes invertir tu dinero segura y rentable a largo plazo. Algunos de ellos los conoce mucha gente, otros nadie. ¿Cuáles son? ¿Qué tan bien funcionan? Lo descubrirás en Northern Finance. Mi nombre es Alex Fleck. Hola, soy Alex de Northern Finance. Este video fue traducido con la ayuda de IA para poder llegar a más personas en su propio idioma. Un hablante nativo revisó a la traducción, aunque algunas frases pueden sonar un poco diferentes. Gracias por estar aquí, que disfrutes el video. Vamos a empezar de inmediato. Es importante mencionar que la rentabilidad no está garantizada, pero estos ETF ofrecen la posibilidad de obtener altos rendimientos. Primero, 4 ETFs de crecimiento para complementar tu portafolio y más oportunidades de rentabilidad. Después, 3 ETFs para obtener más ingresos por dividendos. Y por último, 3 ETFs exóticos para diversificación en el portafolio. Empecemos directamente con el número 1, que es el ETF VanEck Defense. He añadido este ETF a nuestra lista porque la defensa es una mega tendencia, especialmente en Europa, y también porque hoy se valora éticamente muy diferente a hace años. Ahora muchos están dispuestos a invertir en armamento, quienes antes estaban totalmente en contra. Si tú también lo haces, es una decisión completamente tuya. Personalmente, debo decir que yo estaría abierto a ello. Como su nombre indica, no solo se invierte en acciones de defensa en Europa, sino en todo el mundo, es decir, en muchas partes de la industria de defensa y de la cadena de valor. El ETF se beneficia del aumento global del gasto en defensa y la inestabilidad geopolítica, y tiene un coste de 0,55% TER anual, lo cual está bien para un ETF temático. El ETF también ha batido récords y solo 2 años después de su lanzamiento se convirtió en el ETF temático más grande de Europa. Bastante impresionante. Lo especial es que no solo la rentabilidad desde abril de 2023 es del 173%, sino sobre todo que apenas existe correlación con las acciones tecnológicas o el mercado en general. Por eso el ETF es muy adecuado como complemento en la cartera. El top 10 es relativamente conocido, pero no tan famoso. Empresas de defensa. Tenemos a Raytheon, Thales, Leonardo, Palantir, muy conocida en EE. Por el análisis de Big Data, Saab, Hanwha, Leeds, Curtiss-Wright, Elbit y Booz Allen Hamilton. Aquí vemos la distribución geográfica y el ETF está disponible en plan de ahorro con todos los proveedores conocidos. Todos los ETF y sus códigos WKN están enlazados abajo en la descripción del vídeo, y todos los ETF de los que hablamos hoy se pueden contratar en los principales proveedores. Y si te ha gustado este vídeo y te ha aportado valor, tómate un segundo para dejarnos un me gusta y suscribirte al canal. Te lo agradecemos mucho, significa mucho para nosotros. Y continuamos con los ETFs de crecimiento, con los otros 3. Puedes comprar ETFs baratos en Freedom24, incluyendo acciones gratis hasta 500 euros. El enlace y la prueba real con 48.000 euros también los encontrarás en la descripción. Con esto llegamos ahora al FUNEC Video Gaming and Esports ETF, que es interesante en general. Como se puede ver, los estadounidenses gastaron en 2023 6 veces más en videojuegos que en películas, y esta tendencia también continúa a nivel mundial. El ETF incluye principalmente empresas grandes y en total tiene 25 empresas, pocas. Por eso el top 10 representa el 59% e incluye a Nintendo, Tencent, Applovin, Roblox, NetEase, Take-Two, GTA 6, EA, Konami, Capcom y Bandai. La mayoría de las acciones provienen de Estados Unidos y Japón, de China y Taiwán. Este ETF es interesante para todos los que, como yo, creen en el futuro de la industria del gaming, y para eso no es necesario jugar uno mismo. El ETF se ha vuelto más caro últimamente. Aquí quizá valga más la pena una entrada puntual en una caída que un plan de ahorro, pero eso es cuestión de gustos. El ETF también está disponible en todos los proveedores planes de ahorro. Con esto llegamos a mi favorito para el máximo crecimiento de precio, al que también aportaría si no tuviera una cold wallet, el CoinShares Physical Bitcoin ETP. Aportar regularmente a un Bitcoin ETP, ETF o ETN va en contra del concepto de Bitcoin y la posibilidad de pagar a otros y ser autónomo de bancos. Pero quien solo quiere beneficiarse del crecimiento del precio está en el lugar correcto. Este ETN, que replica físicamente, cuesta un 0,25% anual, y la ventaja es la custodia por terceros. No puedes perder tus monedas, que es el mayor riesgo para muchos.
La mayor desventaja es que si utilizas esto, tus ganancias no están exentas de impuestos tras un año, como ocurre en Alemania. En España, las plusvalías tributan entre el 19% y el 28%, según el tramo. En general, la compra directa de Bitcoin se trata fiscalmente de forma distinta que a través de un ETF, ETP o ETN. Desde su lanzamiento en enero de 2021, la rentabilidad ha sido del 220% y en los últimos 12 meses de alrededor del 67%. Después vemos un ETF que complementa muy bien al anterior. Es lo que sería un ETF de productores de oro para el oro, es decir, el Invesco CoinShares Global Blockchain ETF. Este invierte, en mi opinión, según criterios algo inventados, en empresas que luego se comparan con todas las demás empresas, así como su volumen de negociación, y deben estar de alguna manera activas en la blockchain. Aquí se incluyen custodios de Bitcoin como Metaplanet y Galaxy Digital, pero también empresas completamente diferentes como el broker Robinhood y Mercado Libre, que operan en el comercio electrónico, que también poseen Bitcoin y quieren de alguna manera integrar la blockchain en su modelo de negocio. Este ETF es solo para personas que realmente quieren asumir muchos riesgos y, personalmente, creo que incluye demasiadas empresas que solo tienen una relación lejana con la blockchain en sí. Por eso, para mí queda descartado, pero para muchos aún puede ser interesante. Con esto pasamos a los ETFs de dividendos para obtener más ingresos. El primero es el Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, que probablemente aún no conozcas. Aquí se compran acciones del Nasdaq 100 y luego se venden opciones a inversores para que puedan adquirir esas acciones del ETF a un precio determinado. A cambio, los inversores en el ETF reciben directamente una prima, es decir, flujo de efectivo inmediato. Sin embargo, el potencial de subida está limitado precisamente porque se venden estas opciones sobre ese potencial alcista. Si el Nasdaq 100 alcanza nuevos máximos históricos, el ETF tendrá un rendimiento inferior. Si el índice tiene un mal desempeño o se mantiene en un rango lateral, es probable que el ETF obtenga un poco más de rendimiento. Desde su lanzamiento, el ETF ha generado un rendimiento del 26% y en los últimos 12 meses un 1,8%, bastante poco. Hubo un aumento de más del 21% de rentabilidad, pero luego, debido al impacto arancelario de Trump, se cayó hasta un menos 6%. En comparación, un ETF Nasdaq normal ganó un 14,8% el año pasado, mucho mejor, pero ese no paga dividendos. Aquí hay menos crecimiento en el precio, pero a cambio una rentabilidad por dividendo muy alta, actualmente del 13%, también puede ser interesante. Como se puede ver, esto representa gran parte del rendimiento y cada pocas semanas hay dividendos. Es genial. El único gran inconveniente, en mi opinión, es que es un ETF sintético de swap. Si aún no conoces la diferencia entre un ETF de swap y uno físico, te hemos dejado nuestro video explicativo enlazado y también en la descripción. Con esto llegamos al Vanguard Fed's All World High Dividend Yield, que por cierto me parece mucho mejor que el Global X Super Dividend. La razón es que el All World High Dividend Yield incluye empresas de calidad, mientras que el Super Dividend, en mi opinión, no tanto. Si comparamos las 10 principales posiciones de ambos, se nota rápido. El Vanguard FTSE All World High Dividend Yield tiene una comisión de gestión del 0,29% y ha generado un rendimiento del 150% en el periodo máximo, aunque esto es desde 2013. En los últimos 5 años este valor fue sólido 86%, pero en el último año del 7%. Se invierte en acciones de dividendos y las 10 principales posiciones representan el 11% del ETF. JP Morgan, ExxonMobil, Procter & Gamble y los sospechosos habituales incluidos, y tienes una rentabilidad por dividendo sobre el precio actual del 3,17%. Un valor sólido, y como se puede ver a la derecha, el dividendo tampoco representa demasiado de la rentabilidad, lo que indica que aún es posible un buen crecimiento del precio, además del crecimiento de los dividendos. Con esto llegamos también al último ETF de dividendos antes de pasar a los 3 ETFs exóticos para una mayor diversificación. Así que el último ETF de dividendos es el iShares Euro Dividend ETF para obtener más ingresos. Como su nombre indica, invierte en las mayores empresas de Europa con el mayor rendimiento por dividendo, que están incluidas en el Euro Stoxx Select Dividend 30 Index. La TER es del 0,4% e incluye empresas como OMV, ABN AMRO, Signify, NN Group, La Poste Italiana, ASR, EDP, ING, Volkswagen y Orange. La distribución por países tiene un peso mayor en los Países Bajos de lo que y actualmente el sector financiero domina la composición. El ETF ya es muy antiguo y su rentabilidad histórica ha sido muy baja.
Desde 2005 apenas un 134%, lo cual es menos que la inflación, pero en los últimos 5 años la situación ha sido muy diferente, un 87% y en el último año un 28% de rentabilidad. Por la nueva política arancelaria de Trump, estas empresas no parecen verse debilitadas actualmente, ya que los servicios financieros y otros servicios que dominan el ETF no tienen nada que ver con los aranceles, ya que los servicios se exportan sin aranceles. El rendimiento por dividendo es del 4,5% y su proporción en el rendimiento total este año es baja debido al fuerte desempeño, pero en otros años puede ser relativamente alta. En 2021 y 2024 eso representó el 80% del rendimiento total, en 2023 incluso más, así que puede variar bastante. Históricamente, el rendimiento por distribución ha sido un poco más alto y cada 3 meses se te paga un dividendo. Con esto llegamos a los 3 ETFs exóticos para una mayor diversificación en la cartera. El primero es el Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF, que replica acciones de pequeña capitalización de toda Europa. Este ETF existe desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la crisis financiera de 2008, y quien haya invertido justo antes del colapso, aún así habría obtenido hasta hoy un rendimiento del 265% y en los últimos 5 años también ha tenido un desempeño muy bueno. La TER es del 0,3% y los dividendos se acumulan. En total hay más de 800 empresas incluidas y, como se puede ver, las 10 principales representan solo alrededor del 6% y la empresa más grande es un buen ejemplo de las compañías que se encuentran en el fondo. Se trata de un líder mundial en sistemas de refrigeración de Suiza, Belimo. Es interesante que el Reino Unido también esté más representado, algo que no me esperaba, y después vienen Suecia, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca y así sucesivamente. La distribución entre varios países es relativamente equilibrada y los sectores tampoco están demasiado concentrados en una sola industria. Un ETF realmente interesante en mi opinión, y con esto pasamos al segundo ETF, que es el Russell 2000 US Small Cap ETF, el equivalente de Estados Unidos, que tampoco debería faltar en grandes carteras. La TER también es del 0,3% y reinvierte sus dividendos, pero incluye el doble de empresas que el ETF europeo. La diferencia entre el nombre, con 2.000 y las 1.600 acciones incluidas, se explica porque se utiliza el método de muestreo, es decir, las acciones más pequeñas simplemente no se compran porque sería demasiado laborioso y costoso. Aquí está incluido el sector medio estadounidense, que puede ser una buena adición a tu portafolio, ya que solo Nvidia, Microsoft y Apple, estas tres, ya representan el 20% de todo el S&P 500, con 500 acciones. El 14% de todo el MSCI World está concentrado en solo 3 acciones, hay que imaginarlo. En ese caso, diversificación puede ser beneficiosa para no depender tanto de empresas, si eso es lo que se busca. La rentabilidad 145% en el gráfico máximo y 54% en el gráfico a 5 años, muy bueno. Las 10 principales posiciones representan una proporción baja del ETF, no hay riesgo de concentración, menos empresas, y curiosamente el sector más grande no es la industria como en Europa, sino los servicios financieros ocupan el primer lugar. Hay una representación bastante equilibrada de muchos sectores. Por último, llegamos a un ETF que probablemente aún no conozcas, y es el Spider MSCI Emerging Markets Small Cap ETF. Con un TER del 0,55% y la reinversión de dividendos, compras un ETF que invierte en pequeñas empresas de mercados emergentes desde 2011 y que contiene casi 2.000 acciones. La rentabilidad en el periodo máximo es de unos débiles 110%. Comparado con el resto del mercado no fue tanto, pero en los últimos 5 años, desde el desplome por el coronavirus, ha subido mucho, alcanzando un 72% de rentabilidad, lo cual es muy bueno. Las 10 principales posiciones también representan muy poco del total del ETF, solo un 3,5%, e India es de hecho el país más grande, lo cual me sorprendió un poco. Después viene Taiwán y luego Corea del Sur, antes de llegar a China, que curiosamente tiene un peso muy pequeño, eso también me sorprendió. Normalmente China tiene un poco más de peso en los mercados emergentes, pero de esta manera se puede prácticamente excluir a China o al menos reducir su peso si así se desea. Muchos inversores comparten esta opinión. También en cuanto a los sectores, el ETF está ampliamente diversificado y ofrece una oportunidad interesante para obtener buenas rentabilidades lejos del mainstream. ¿Cuál es el mejor ETF para ti de este video? ¿Cuál es el mejor ETF para ti? Dímelo abajo en los comentarios, me alegra intercambiar opiniones y con esto te deseo buena rentabilidad.